Bueno, esta noche con nosotros Mario Negri, diputado, preside el interbloque de Cambiemos, tiene mucho para contarnos. ¿Por qué no traer algo de tranquilidad a un momento especial de la Argentina, a una especie de sugestión, de paranoia, con que se vuelva a repetir la historia, ¿no? Sí, ya vivida hola. por los argentinos. ¿Cómo va? Bienvenido. Bien, un gusto. Primero corresponde, no por costumbre, pero felicitarlos por el programa, desearles mucho éxito. Gracias. Y sí, obviamente, ni un extremo ni el otro. Los argentinos somos muy propensos, todos, ¿no? O pum para arriba, ¿no? O somos cachito campeón de corriente, que somos los mejores del mundo, o de lo contrario, el pozo de la depresión nos lleva a pensar que nos morimos. Obviamente, en este problema cambiario de estos días, abrupto, es como que la memoria de los argentinos se retroalimenta. Empecemos por decir que esto no es el 2001, no es esa crisis, no está en esa situación ni el Banco Central, ni la economía, ni la situación de la Argentina frente al mundo tampoco. Es una crisis de coyuntura que además de aciertos o errores que puede tener el gobierno, se ha agravado porque la plata de los habitantes del planeta fue cambiando el valor, se apreció, dirían los economistas, el dinero de todos los países. ¿En favor de qué? De que la economía de Trump, que se preveía iba a actuar como una gran fuente de atracción del dinero del mundo, elevando las tasas de interés. Entonces, salí de donde está y andate a Estados Unidos, que te pagan mejor donde los que invierten. Eso que generó que comenzara a subir la cotización del dólar en el mundo y que generó y que está generando algún resfrío en la Argentina es pulmonía. Mario, fuga de capitales, por un lado, bien lo decías, y un contexto internacional que a lo mejor ahora no está acompañando. Pero ¿qué autocrítica hace Cambiemos? No, yo creo, no soy un especialista en economía, creo que se preveía algo de lo que podía pasar en el mundo. El gobierno primero eligió un camino gradual para salir de la profunda crisis. Hubo 100.000 millones de dólares que se fueron de la Argentina hasta el 2015. Y además, un problema a resolver, que es el que estábamos discutiendo, que es el del valor de las tarifas y quién los paga, ¿no? ¿Por qué? Porque salvo en el año 45 hasta el 55, no habían vuelto a estar planchadas las tarifas. Los que generan la energía tuvieron el mismo precio ahora durante 12 años prácticamente, el gobierno de kirchnerismo. Eso sabíamos que era algo insostenible. Insostenible, ¿por qué? Porque esto tiene tres pasos. Uno, el que genera la energía, después el transporte y después, como nosotros los cordobeses, lo que la distribuye, lo que te llega a tu casa, a mi casa, a la de otro cordobés. En esos años, la nación, la plata se saca de algún lado, alguien paga eso, o lo pagan los usuarios, o el gobierno busca deuda para pagarlo, para poder vivir gratis ese tiempo, o das vuelta a la maquinita y vuelve a la enfermedad de la Argentina, que es emitir pesos sin respaldo, que eso genera más inflación y golpea más en el bolsillo. Dos opciones tenía el gobierno, o gradualismo, que es lo que viene aplicando, o shock. Pero ese gradualismo también le está pesando a los argentinos. Sí, ¿por qué? Porque hay legítima impaciencia social. ¿Qué es gradualismo? Es tiempo. En vez de resolver un problema en 24 horas, lo quiero resolver en 5 años de acuerdo a la dimensión del problema, por poner. ¿Por qué? Porque yo podría resolverlo en 24 horas. Hago estallar todas las bombas juntas. Ahora, ¿cuántos quedan vivos? Por decir una figura. ¿Cuánto es el costo? ¿Lo podía soportar socialmente la Argentina? Entonces el gobierno eligió un camino gradual. Para elegir un camino gradual, a su vez los argentinos tenemos un déficit. Es como en tu casa o en mi casa. Si yo gasto más de lo que yo produzco, de lo que me ingresa, llega un momento que de algún lado o mi suegro me presta plata, o un vecino, o voy al banco y me endeudo para seguir viviendo. Para bancar ese tiempo mientras se van haciendo las reformas, que se llama gradualismo, el gobierno necesitaba aproximadamente 30.000 millones de dólares por año para poder financiar eso. Y en el medio, impaciencia social, porque quedaron 14 millones de pobres en este país.
en el momento que mejor creció la economía en el mundo, cuando la soja valía oro, ¿no? Y no se vuelve a repetir esa historia. Entonces el gobierno dice, bueno, hago gradualismo y tengo que proteger a los que menos tienen. ¿Qué es los que menos tienen? En términos de electricidad y gas, supongamos. 12 millones de argentinos están enchufados, digamos, tienen servicio eléctrico. De esos, hay 4 millones que tienen tarifa social. Ahí están los que cobran 2 jubilaciones mínimas, que llega a ser 19.000 ahora, sí, que pueden ir a la tarifa social, monotributistas de un monto, jubilados, una serie más. Y en el gas hay 8 millones de compatriotas que reciben gas domiciliario. Y hay 2.300.000 que también tienen tarifa social, más los que viven en el sur, que pagan el 70% menos, más los que viven en el NOA. Entonces, no quiero enredarte tu audiencia con números, trato de explicar cuál es la dimensión del problema. Porque el otro día me dice un vecina en la seccional 12 conversando, me dice, pero Mario, pero yo no sé quién lo pagaba antes, pero yo pagaba mucho menos. Tiene razón, es cierto, pagaba mucho menos. ¿Quién lo pagaba? Todos los argentinos. No había forma. Igual se le achaca al gobierno, ¿no? No haber contado esta historia que íbamos a sufrir o que íbamos a padecer a partir de ahora. Yo soy de los que piensa, desde el primer día, se lo dije al propio presidente, que había que ser muy crudo y contar toda la verdad. Porque nosotros además tenemos una cultura de expectativa con razón de inflación, por todo lo que nos ha pasado. En la Argentina, cuando se habla, viene el corralito, viene la disparada del dólar. Nosotros estamos dolarizados, no es Brasil. En Brasil vos vas y querés comprar un real con dólar y no te reciben dólares. Sí, piensan en su moneda. Piensan, ¿no es cierto? Tiene una moneda, nosotros no tenemos una moneda fuerte. Y además, como no tenemos internamente un mercado que nos preste a nosotros, tenemos que buscar afuera. Antes se pagaba el 14% por el endeudamiento, acá ahora se estaba pagando el 4, el 5%, pero bueno, se empezaron a acotar los mercados y al gobierno le fue restringiendo. Bueno, un par de preguntas. Ya diputados les ha volteado de alguna manera la cara porque quieren un congelamiento de tarifas, retrotraerlo del 2017 y atarlo a la suba de los salarios directamente. Tiene que pasar al Senado y de ser aprobado allí, ¿qué pasaría? ¿Qué costo tendría para el gobierno también? Te voy a decir 2 cosas para los televidentes tuyos. Lo que se aprobó en diputados es de una enorme simpatía. Es popular. Sí, sí. Aplauso, medalla y beso. Inviable. Es peor... ¿Pero consta en el proyecto de dónde se sacaría esa plata? No, es el tema. Porque, bueno, ¿cuánto cuesta eso? El primero que presentaron, antes de modificarlo, costaba más de 200.000 millones de pesos. Porque ahí incorporaban una disminución del IVA que se paga en la boleta de la luz, sí, ¿no es cierto?, al 50%. Entonces los gobernadores dijeron, no, paren muchachos, no, porque esa es plata mía, me la están sacando. Entonces, sacaron lo del IVA. Pero lo que se ha aprobado, que ya en 2 o 3 días vamos a saber el monto de lo que cuesta, por ejemplo, para Córdoba, les digo a los cordobeses, que es lo que me interesa. Si se aprobara y eso fuera ley, EPEC va a tener que devolver, si en noviembre hizo aumento de electricidad hasta que se apruebe la ley, va a tener que devolver para atrás porque se retrotrae el aumento. ¿Cuánta plata es? ¿Cuánta? Encima que EPEC está pata para arriba, que vayan pensando cómo van a hacer, porque además el servicio es un desastre. Segundo lugar. Bueno, pero eso a lo mejor no le importa a la sociedad, ¿no? No le importa por ahora, claro, pero a la sociedad le va a importar cuando se le sigue cortando la luz, ¿no? Cuando sigan teniendo problemas la industria. Segundo, como bien dijiste vos, ese proyecto dice, bueno, se va a aumentar de acuerdo al índice del salario. Espectacular, muy bien. Por 2 años no van a poder hacer. Acuérdense que la boleta de la luz nuestra era casi una farmacia. Tenía dentro de todo lo que busqué, un supermercado. Sí. Tercer lugar, ellos dejaron el IVA, pero además de esa cantidad de gente que te dije yo, esos 4 millones en electricidad que recibe la tarifa social, aumentan el universo para que sean más. Eso lo tiene que pagar alguien, lo paga el Estado también. Entonces, la situación es así, en mi opinión. La Argentina tiene síntomas de crecimiento en la economía, 7 trimestres creciendo, despacito, es subir el Himalaya en bicicleta. Hay impaciencia social, los argentinos queremos viajar a Miami todos el lunes y que el viernes el vecino nos pague el viaje, somos así. Nadie tiene nada que ver con el pasado,
Yo recién llego, prendí la luz, la culpa no es mía. Y la dirigencia política, empresaria y todo, tiene mucha responsabilidad en esto, de la cual yo no me excluyo. Voy a la dirigencia política. ¿No es el momento, un buen momento del gobierno, y así lo pide cada uno de los participantes de los distintos programas de semanario, que este gobierno tiene la gran posibilidad de abrir sus puertas y de convocar al resto de la oposición para salir de una vez por todos juntos adelante? Lo que escucharon mi intervención, los que no me quieren, no hace falta que me quieran, los que comparten o no comparten, yo sé en qué situación está el país. Por eso, en la sesión dije, primero, sepamos de dónde venimos, pero no de Kirchner. Miren, hace 70 años que la Argentina tiene inflación. Tuvo muy poquito tiempo. Somos uno de los 3 países del mundo que durante muchos años más inflación tuvo. Es decir, que el problema está en casa, no en los vecinos. 70 años a donde la política no pudo ponerse de acuerdo. Y eso es un fracaso de la política, y hay que asumirlo. Todos pasamos por los gobiernos. La inflación le hizo goles mejores que los de Guanchope a todos los partidos políticos. Y hace 57 años que el país tiene déficit. ¿Saben qué es eso para los televidentes? Hace 57 años que a nosotros no nos sobra plata, sino que nos falta plata para vivir. Y creemos que como tenemos buena carne, el tango es lindo y tenemos un país maravilloso, la gente viene y nos dice qué quieren y nos regalan. Tenemos una crisis recurrente y tenemos 30% de pobres, que es una vergüenza moral. Pero entonces, ¿a quién le reclamamos nosotros? No, ¿a quién le reclamamos? ¿A quién le reclamamos? Porque... Eso es lo que decís, voy para coincidir contigo. Eso tiene 2 cosas. Es una avenida de doble mano. Primero, tiene que haber una sociedad que también se haga cargo y que no diga recién me enteré, nadie me avisó. No lo hago cargo del gobierno, lo hago cargo de que vos tenés que darte cuenta que hay algo que no va, que no anda. Segundo, a que en la política en la Argentina siempre se está llegando, nadie tiene pasado. Entonces yo estoy en un debate el otro día, hubo 12 años de gobierno del kirchnerismo, tuvo una primera etapa bien, había superávit gemelo, después se desbarrancó todo, nos quedamos sin reserva. Yo pregunto, cuando vos estás en un debate y te mira la sociedad, ¿no podés decir en esto me equivoqué? Nosotros nos equivocamos también. El radicalismo gobernó menos años, pero también se equivocó. Aquí nadie dio, no hay magia. Y creo que si la dirigencia no está en condiciones de sacar el tema electoral por un rato, porque con la inflación se han caído gobiernos acá, pero también con la inflación algunos han hecho campaña y han llegado al gobierno. Pero si no hacemos un esfuerzo enorme, ¿quiénes son los que deben arrancar en esto? El gobierno nacional es el más responsable, no importa el color político. Se irá Macri, pero si este problema no lo resolvemos, cuando gane y gobierne otro, si fracasará el que venga, vendrá lo mismo. Exactamente. Sí. Los gobiernos provinciales, porque la Argentina no es solamente el presidente. Los gobiernos provinciales que creen que no tienen que hacer nada con sus cuentas. ¿Pero están acompañando o no en esta oportunidad? Porque hay convocatoria, van a Buenos Aires. Los gobiernos provinciales están con más plata de la que no tuvieron durante 14, 15 años. Están gordos, están con plata. ¿El cordobés? El cordobés está muy robusto de plata, porque el gobierno, en 2 años, a Córdoba le ha dado 60.000 millones de pesos. En parte porque se los debía a los de antes, en parte en obra pública y en parte porque lo mima. Sin embargo, a mí no me gusta, me duele, porque yo hubiese preferido que el gobernador diga, mire, yo no estoy de acuerdo en nada, pero se grabó 2 videos para quedar bien con la gente diciendo, bajen el IVA del gas. Sí. Los diputados de ellos, a quienes respeto y soy amigo, votaron todos en contra porque era un momento de pegarle un sopapo al gobierno. Y el gobernador dice, yo le doy libertad de acción. Bueno, si el gobernador no gobierna, hay que hablar con los diputados, o el gobernador cree que este es un problema como el aborto, que hay que darle libertad de conciencia a la gente. No, hay que asumir la responsabilidad del tiempo. Yo he apoyado al gobernador de Córdoba en los momentos difíciles de la gobernabilidad, al gobernador anterior, pero la verdad es que nosotros tenemos que tener un rasgo de sinceridad. Si salir de la crisis es pensar que si voy por un camino llego más rápido yo, sin importarme qué le pasa al resto de la gente,
es volver a la Argentina de blanco y negro, a la que no podemos volver. Así que acá hay que tener humildad, pensar que hay mucha gente que no puede, hay pymes que tienen problemas para producir. Estamos recuperando trabajo formal, no informal. Hay gente que no tiene obra social. Son 4 millones de argentinos que todavía no han accedido a un trabajo formal. Mucho ¿no? en el debe, ¿no? Mucho. Estoy poniendo todo, porque acá hay que hablar con sinceridad. Es la columna del debe. Un gobierno dura 4 años o dura 8, a lo sumo. Pero la Argentina tiene que pensar hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque las cosas que pasan en el mundo van a pasar acá. Nosotros a veces nos levantamos y decimos, bueno, se despertaron los chinos y estarán pensando, che, ¿qué van a hacer en Córdoba antes que nos movamos nosotros? No. Nosotros somos una hormiguita en el mundo. Y no te digo además a lo que tenemos que prepararnos. Hay revolución tecnológica, revolución educativa, el nivel del conocimiento. ¿Cómo preparamos a los chicos para que puedan competir por un trabajo donde cada día se va a hacer más difícil? Y además de eso, como si fuese poco, el Paco, la droga, el narcotráfico. Así que acá, aplaudirse entre nosotros por decir que esta es la Argentina mejor del mundo, como siempre somos los mejores del mundo, como mínimo es un acto de hipocresía. Es un país que tiene dignidad, que tiene una historia, pero que además tiene que vivir con una realidad mucho más sincera el presente. Nos estamos yendo ya, pero no quería dejarte ir sin preguntarte si tenés ganas de candidatearte a gobernador. Faltan las elecciones, yo sé que no querés hablar ya de elecciones, No, pero si tenés ganas... Después de lo que hemos hablado ahora sí. y lo que está viviendo en la Argentina, si nos ponemos a hablar de candidatura, vos lo que tendrías que hacer es decir, llamen un médico que se ha descompuesto Negri, porque está hablando de otra cosa. Pero ¿te gustaría eso simplemente? Sí, a mí... Sí. Me gustaría gobernar Córdoba, pero no depende de mí, depende de los cordobeses y hay que tener una propuesta para gobernar. Gobernar no es decir tengo una idea. Gobernar es saber que se maneja la plata de la gente, no la plata de uno. Gracias, muchas gracias. Nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Adiós, chao. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión.